Siempre es emocionante cuando comenzamos un nuevo libro. Eh, Tratamos nosotros los pastores que estudiamos la Biblia verso por verso, ser lo más fiel que podamos en seguir la secuencia de todo el libro, del principio al fin. Y, y siempre comenzamos un nuevo libro con expectativas, ¿no? Y vamos a empezar a estudiar Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo se divide en dos porciones o en dos partes. No, está bien, hermano. Mientras no sean rancheras, como dijo Gabriel el otro día. Eh, la primera parte del libro de Éxodo habla, Dios libera a su pueblo. Punto. Así sencillo. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. El segundo parte de este libro es Dios hace un pacto con su pueblo. Y en la segunda parte de Éxodo vamos a descubrir de qué se trata este pacto, cómo trae una identificación entre el pueblo de Israel con Dios por medio de este pacto. Pero el capítulo 1 comienza exactamente donde termina Génesis. Es una perfecta continuación. El libro de Éxodo continúa donde Génesis se quedó. Es una secuencia cronológica de eventos perfectamente delineados. Pero quiero comenzar una pregunta de este tipo. ¿Puede la iglesia, nosotros, o la familia, hablando en términos familiares, prosperar en un lugar hostil, agresivo y contrario a la palabra de Dios? Pregunta nuevamente, ¿puede la iglesia prosperar o la familia en medio de un lugar hostil, agresivo y contrario a la palabra de Dios? Lo que capítulo 1 nos enseña es que Éxodo capítulo 1 nos muestra cómo un pueblo prosperó en medio de una cultura completamente hostil y contraria a la palabra de Dios. Y la misma realidad que es para el pueblo de Israel se aplica a nosotros por medio de la fe. Veamos lo que dice la primera sección del capítulo 1, del 1 al 14. Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron de Egipto, de Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dar, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, observen lo que dice el verso 7, porque ahí nos vamos a quedar un tiempo en unos momentos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, escuchen, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor de campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? Más de 400 años. ¿Cuántos años estuvo Israel de esclavo en Egipto? No se sabe. La mayoría de los estudiosos que estudian esto, este tipo de información, dicen que podemos decir que la mitad del tiempo, o sea, 200 años de esclavitud del pueblo de Israel, pero en realidad no se sabe cuántos años estuvieron de esclavos. Lo que sí sabemos es que se levantó un rey que no conocía a José y que subyugó al pueblo de Israel al punto con la excusa de que de darles una vida tan mala de manera que dejaran de reproducirse. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Pero todo comenzó cuando Israel con toda su familia entraron a Egipto, a un país extraño, un gobierno diferente, costumbres diferentes, creencias diferentes, religión diferente. Todo indicaba que Egipto era un país idólatra, pagano, en contra de la verdad de Dios. Yo no sé cuál fue su experiencia cuando ustedes llegaron a este país, bueno, quizás algunos de ustedes nacieron en este país, pero yo tenía 17 años cuando entré a los Estados Unidos por la garita de Tijuana, y cuando mi tío nos fue a recoger y entramos al 805, a mí se me hizo un mar de freeway, a mí se me hizo gigantesco entrar a esa nueva sociedad. Me quedé impresionado de los freeways. Y también me quedé impresionado del área donde vivía mi tío, porque salía uno afuera y no veía ni nada. Nada. Entrar a un nuevo país, a un nuevo idioma, a una nueva cultura, cosas tan diferentes. Ahora se imaginan ustedes, llega Israel o Jacob con sus hijos a Egipto por primera vez y mirar aquellas estructuras gigantes que los egipcios hacían, esas grandes ciudades, y entrar ahí y entrar a esa nueva cultura por primera vez. Pero algo muy interesante, que a pesar de que esa cultura era grande y poderosa, nunca permitieron que sus ideales, sus creencias, supersticiones contaminaran su corazón, porque durante 400 años ellos sabían muy bien quién era el Dios del pueblo de Israel. Ellos sabían muy bien quién era el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Ellos guardaron por 400 años su identidad como el pueblo escogido de Dios. Ahora, el pueblo recibió 3 profecías. Vayamos a estas. Regresemos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. 15, perdón. Génesis 15. Y Dios le habla a Abraham y le da esta profecía a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Cuál era la tierra ajena? Egipto. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Wow. Segunda profecía, Génesis 46.
46:3. Cuando Israel está por salir de la tierra para ir a Egipto, se detiene para buscar la dirección de Dios. Y el Señor le dice a Jacob, Israel, verso 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo estaré, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver a la mano, y la mano de José cerrará tus ojos. Bueno, segunda profecía. Vamos a la tercera profecía. Génesis 50. Génesis 50, verso 24. Y dice así la palabra de Dios. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esta profecía, estas tres profecías, una fue dada a Abraham, otra fue dada por medio de Jacob y otra por medio de José. La primera es, vas a ser esclavo, 400 años, pero yo voy a juzgar esa nación y te voy a sacar libre de esa nación con muchas riquezas. Número 2, no temas, porque yo voy contigo. Jacob, no temas, yo voy a ir contigo. Y ahí en Egipto voy a hacer de ti una gran nación. Y la tercera, te voy a visitar. Y el propósito, ¿por qué vendré a ti nuevamente? Porque te voy a sacar de ese lugar para volverte a llevar nuevamente a la tierra que juré a tus padres. ¿Qué tendría para ti? Alguna gente a veces solamente puede escuchar lo negativo. Serás esclavo por 400 años. Ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me vas a hacer eso? ¿Por qué me vas a hacer? ¿Por qué voy a sufrir yo eso? Pero no escuchan la segunda parte de la profecía. El plan de Dios y sus propósitos es evidente. Nada de lo que Dios planea para nosotros es para mal. Todo es para bien. Los propósitos de Dios jamás son para fracasar, son para triunfar. Nosotros somos vencedores en Cristo. Los propósitos de Dios no son para perder, son para ganar. Dios no nos ha puesto en esta ciudad, en este tiempo, en esta época, porque Él tiene tiempos miserables para la iglesia. Es todo lo contrario. Si el Señor nos ha permitido vivir en esta época y en medio de esta cultura y en esta civilización, en este tiempo moderno, y yo lo creo así, es porque Dios tiene un plan bueno para nosotros, bueno de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo y de las buenas noticias de salvación a los que no creen. El propósito de Dios es evidente. Usted y yo somos evidencia de ese propósito de Dios. Usted puede ser un testigo, un ejemplo, una muestra de que Dios es un Dios fiel y verdadero. En Primera de Pedro 1:6 nos habla acerca de los tiempos difíciles. Primera de Pedro 1:6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diferentes, ¿qué? Diferentes pruebas. ¿Qué? En lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué nos vamos a alegrar usted y yo, hermanos? ¿De qué usted y yo debemos de alegrarnos? Bueno, pasajes anteriores nos dice, usted y yo hemos recibido, verso 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso debe de causar a nosotros, ¿qué? Alegría. Que la herencia que el Señor ha reservado para nosotros debe de producir gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Usted se goza de ser un hombre y una mujer redimida por Cristo? ¿Usted está gozoso de ser, yo sé de quién soy y a dónde voy después de esta vida en esta tierra? Eso debe de producir, ¿qué? Alegría. Alegría. Aunque dice aquí, aunque por un poco de tiempo, en el pueblo de Israel fueron ¿cuántos? 400 años. Ay, Señor, poco de tiempo. 400 años. Pero aunque sea un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Le damos gracias a Dios porque nuestras aflicciones son un poco de tiempo. ¿Podemos decir amén? Nuestras aflicciones son de un poco de tiempo, hermanos. Un poco de tiempo. Si usted compara los años que usted va a vivir en esta tierra comparado a la eternidad eterna con Cristo, si este tiempo es solamente ¿qué? Insignificante a una vida eterna con Él. A eso sí le podríamos nosotros llamar ¿qué? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Regresando al tema de Éxodo, en el verso 7, 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Pero cuando más, como dice el 12, pero entre más los oprimían, o sea, aunque eran tratados como esclavos y cada vez con más crueldad, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este versículo 7 nos enseña tres interesantes cosas acerca de prosperar en tiempos difíciles. Tres palabras: fructificar, multiplicar, fortalecer. Parecen ser sinónimos porque en realidad son sinónimos hasta cierto punto, pero cada una de estas palabras nos dan tres interesantes lecciones acerca de nosotros de prosperar aún en medio de gran oposición. Hay grande oposición. Número 1, fructificar. La palabra fructificar no necesita grande explicación. Viene de la palabra fruto. Y el fruto es la manifestación visible de lo que está ocurriendo adentro. Usted mira el árbol de naranjas, pero durante una época, antes de que las naranjas aparecieran preciosas, bonitas, grandotas, brillantitas, así brillosas, bonitas. Aquel árbol tuvo que pasar por un ciclo de sequía, de las hojas se caen, aquel árbol tiene que pasar su etapa. Pero aunque veamos esos árboles sin hojas, hay mucho que está ocurriendo dentro de esas raíces, de esas ramas, porque cuando llega su tiempo, las hojas vuelven a brotar y el fruto viene y nace nuevamente. Y no es de chiripada, sino que adentro de esas raíces, adentro de ese árbol, de ese tronco, wow, muchas cosas están ocurriendo. El fruto es la manifestación visible de lo que ocurre adentro. Juan 15:5 nos enseña el Señor Jesús acerca
de nuestro fruto cuando nosotros permanecemos en la vid. Juan 15, pasaje muy sencillo, quizás ustedes lo conocen. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto, hermanos? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, el fruto, recuerden, es la manifestación visible de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Por eso el fruto del Espíritu no es algo que está guardado, es algo que se debe de manifestar. El fruto del Espíritu en mi vida es mi manifestación visible de lo que el Espíritu está haciendo en mi vida adentro. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Eso no se puede regular con reglamentos religiosos, no se puede regular por medio de ordenanzas no, es solamente lo que adentro de nosotros el Espíritu hace para que se manifieste visiblemente a los demás con abundancia, con riqueza. El pueblo de Israel fructificó. Se veía que la abundancia, los frutos, chamaquerío por toda la tierra ahí donde vivían los hebreos. Niños por todos lados. Parecían mexicanos. Se multiplican rápido, ¿verdad? Número 2, primeros fructificaron, número 2, multiplicaron y fueron ¿qué? Aumentados. Está hablando de abundancia, hermanos. La palabra multiplicar está describiendo algo muy interesante, que es tanto que no se puede contar, como el enjambre de un nido de insectos que usted mira y dice, ¿cuántas hormigas hay en ese lugar? Que no se puede ni contar, que es increíble, hierve ahí, dice, wow. Está hablando de un nido de abejas, de que miles y miles y miles. No se puede contar, es increíble. Está hablando de esa cantidad enorme. Por eso el Señor le dijo a Abraham, puedes contar las estrellas del cielo, puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Pues 400 años en Egipto, el pueblo de Israel se multiplicó, hermanos. De 70 personas, se calcula que llegaron a más de 3 millones de personas. Y en aflicción, y en esclavitud, y en prueba, y en necesidades. Vean, dice Hechos 7, 17. Hechos 7, 17. Este es Esteban cuando él estaba describiendo la historia del pueblo de Israel.
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, recuerdan que ya leímos 3 profecías, 3 promesas, que Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Wow. Mateo 13:23. Mateo 13:23. Cuando la semilla cae en buena tierra, ¿cuál es la evidencia de que una semilla ha caído en buena tierra? Su fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y produce a qué? A 100, a 70 y a 30 por uno. Está hablando de una gran multiplicación. ¿Cómo una semilla puede producir tanto, tanto, tanto? Es maravilloso, es algo, es un milagro de Dios, es la parte de la creación de Dios. Pues si eso es real en la naturaleza, también es real, hermanos, en la familia de Dios. En la familia de Dios. Ustedes son parte de una iglesia, una familia aquí con Pastor Dave. Y en el momento que el Señor así lo diseñó en su tiempo preciso, el Señor guió al Pastor Dave a decir, ahora es tiempo de enseñar la palabra en español. Y ustedes han ido viendo los frutos y han ido viendo, wow, cómo el Señor va obrando y va mostrándose. Pero no solamente esto, sino que empiezan a brotar retoños en Morelia, Michoacán. Camino Viviente, Morelia, Michoacán, y después las cruces de Loreto, creo que me dijo Pastor Dave esta semana, ya está, Pastor Marvin Marroquín va a estar allá en el próximo mes para empezar a lanzar la obra de Camino Viviente en esa región. Y después cuando escuchamos que 10 iglesias en la India, y ¿recuerdas cuántas en Haití, Gabriel? ¿Una? Que fuera una, hermanos. Pero y cuando nosotros estamos en unidad en esa visión y entendemos, cuando vemos nosotros que permanecer en esa vid y mirar dónde las contribuciones de sus ofrendas están yendo y a dónde se están dirigiendo y qué ministerios están apoyando y qué obras se está haciendo, y la comida los martes, las despensas los jueves, ayuda. Supimos hace poco que se mandó una ayuda especial para Cuba. Nos damos cuenta que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, si ahorita con ojos carnales miramos algunos alcances, wow, mira hasta dónde esta iglesia aquí en la esquina en Fontana, sus raíces, a dónde se están expandiendo. Créanme una cosa, iglesia, que no estamos viendo su totalidad completa hasta que estemos en el cielo y que miremos nosotros y diga, tanto allá, tan lejos, todo esto que se logró, Señor, wow. Porque creo que así es, hermanos. Así es. Así es. Mi padre estaba, hace poco, se encontró, fíjense, mi papá tiene más de 50 años de pastor, creo que tiene como 300 años de pastor. Mire, se encontró en Tijuana un pastor que venía visitando a otro pastor que resultó ser un joven que estaba en el grupo juvenil de la iglesia hace, no sé, 40 años allá en la Oriental, México, en la capital. Se reencontraron y mi papá descubrió que es pastor. Este pastor dice, Pastor Armando, yo siempre lo he recordado a usted como
como aquel que me enseñó el evangelio, me dio el discipulado, yo aprendí de usted. Le dice, venga pastor, quiero que conozca la obra que está surgiendo en Cancún. Va mi padre el año pasado a Cancún y visita dos de las iglesias que este joven que nació en la fe ahí en la Oriental México, Ciudad de México, y se da cuenta, todavía es retoño de ese hombre de 87 años que Dios todavía le permite mirar, wow, el impacto que él pudo causar en una vida. Y decir, cuando el Señor dice, y crecerá 100 por 1, lo que sea necesario, las veces que sea necesario, y que él pueda visitar esta iglesia y mirar, wow, se tocó la vida de este joven, no sabíamos lo que Dios tenía para él, pero mira lo que el Señor está haciendo allá. Wow. Esto es lo que el Señor dice, multiplicación. Multiplicación. Produce 100 a 70 y 30 por 1. Es multiplicación, multiplicación. Y así es la obra de Dios. Fortalece. No solamente estamos hablando de fructificar, multiplicar, pero también fortalece. En el Salmo 105. Veamos la fortaleza del pueblo de Israel. Salmo 105, 23. Después entró Israel en Egipto, y hablamos de estos 70 personas. Y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera. ¿Y cómo dice al final? Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Wow. Si están ahí en Salmo, vayan al Salmo 92. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El aceite fresco está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Y nosotros gozamos no de las fuerzas humanas nuestras, sino nosotros gozamos de la fuerza del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fuerzas, dice, como las de ¿quién? Como las del búfalo. Búfalo. Estaba mirando un documental, unos científicos, biólogos, estaban siguiendo una manada de leones allá en África. Y cuando estaban una manada de esos búfalos grandes, los leones no buscaban los búfalos grandotes, porque esos se volteaban y nada más le hacían y los leones se convertían en pequeños gatitos, huían, buscan a los enfermos, buscan a los pequeños, pero el búfalo fuerte. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice el Señor.
La fuerza nuestra no es la fuerza carnal nuestra, religiosa. No, es la fuerza de Dios que está en nosotros. Y por más que venían los egipcios y afligían al pueblo de Israel, les daba temor en su corazón, porque entre más los afligían, más se multiplicaban y más parecían ser más fuertes que ellos. Pero Dios tenía algo que ver, ¿los judíos tenían algo que ver en esa fuerza? No, era Dios que estaba con ellos en ese momento. Miremos cómo estaba Dios con ellos. Terminemos el capítulo. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, que quiere decir hermosura, y a Fúa, que quiere decir esplendor. Hermosura y esplendor. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué dice ahí, hermanos? Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea que también ellas tuvieron muchos hijos. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. El interesante punto aquí, porque la pregunta es: ¿estaban las parteras mintiendo o estaban diciendo la verdad? Encontré por lo menos dos pequeños comentarios que dicen: aquí no nos está diciendo necesariamente que ellas están mintiendo. Que ellas están diciendo simplemente la verdad. Las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias. Punto. Pero en ningún momento Dios nos está insinuando: están mintiendo para salvar la vida de ellas. No. El Señor no nos dijo es que están mintiendo. Simplemente ellas dijeron: esto es lo que pasa. No podemos hacer lo que tú nos pides por esta situación. Y encontramos algo interesante: que estas mujeres temían a Dios. Temían a Dios. Es el temor de Dios lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a actuar de esta manera. Si nosotros preguntáramos a nosotros en nuestra cultura, en nuestra comunidad: ¿amas a Dios? Todo latino dirían: sí, sí, claro, amo a Dios. ¿De veras amas a Dios? Sí, amo a Dios. La segunda pregunta es: ¿temes a Dios? Y son dos cosas muy diferentes. Porque si la gente temiera a Dios como estas mujeres, entonces viviríamos en una comunidad o una sociedad muy diferente. Porque el temor a Dios nos lleva a obedecer a Dios. El temor a Dios es el que nos lleva a obedecer a Dios. Porque desgraciadamente la mayoría de la gente en nuestra comunidad piensa que el amor de Dios es un sentimientito ahí bonito, que sí tengo la imagen, que sí tengo la estampita, que sí, por mi abuelita, porque no.
el verdadero corazón de un hombre y una mujer que viven para servir a Dios, que viven en ese espíritu de movernos hacia el frente, no importa el costo, es nuestro temor a Dios. El temor a Dios. Dice, yo no quiero fallarle al Señor. Yo no quiero ofender a mi Señor. Yo no quiero quedarle mal a Él. Él me ha llamado, Él me ha escogido, Él me ha hecho claro su propósito en mi vida. Por temor a Él, voy a hacer todo lo que está a mi parte. El temor a Dios. Y finalmente, que encontramos aquí es, Faraón descubre esto por primera vez, y lo va a ir descubriendo él después. Faraón no estaba peleando contra los hebreos. Faraón estaba peleando contra Dios. Y pelear contra Dios es derrota segura. Es derrota segura. Él pensaba que él estaba peleando contra otra civilización, contra otra gente. No, estaba peleando contra Dios. Éxodo 14:14. Con ese terminamos. Vamos a leerlo todos juntos. Éxodo 14:14 dice, digámoslo juntos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Nuevamente, díganlo. Jehová peleará por vosotros y vosotros. ¿Les da paz en su corazón este versículo? Por supuesto. Aunque venga todo este mundo en hostilidad, en batalla, en ofensa, en discriminación contra los cristianos, la iglesia de Cristo va a prosperar. Porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante y Él peleará por nosotros. Esa es nuestra confianza. Vamos a orar. Padre,